En este video estoy con mi amiga Jirafita de Nueva Zelanda. Ella nos va a contar un poquito de su vida y vamos a comer comida tradicional de México. Allí está la casa de Toño. ¿Estás preparada, amiga? Sí. Eso. Estoy lista. Sí, lista. Ay, Lista. güey, no hablo español. Jirafita y yo vamos a probar los chapulines, pero de verdad, de esta manera no lo había probado. Le echaron un chingo de salsa, nada más lo había probado solito. Sí, pero es como, ellos son como como sin babotana. sabor, ¿sí? Sí. Es como la textura. A ver, ¿Eso yo- es una palabra o no? Yo quiero hacerlo junto contigo, de agarrar uno. Ok. Vamos a hacerlo juntos. Pero Sí, hay flauta, hay tostadas, hay sopa, y hay enchiladas verdes, rojas, enfrijoladas. Esa. Bueno, familia, vamos a comenzar las preguntas picantes. Ah, ok. Preguntas Sí. picantes, ¿estás preparada? Sí. ¿Qué es lo más loco que has hecho en México? ¿Te gustan los mexicanos? ¿Has visto mexicanos bonitos que tú dices, me parece guapo? ¿O te han echado? En Venezuela hay una palabra que es echar los perros. Ay, creo que no voy a decir esto. Para mi altura es difícil porque me gusta hombres altos. ¿Te gusta bailar música mexicana? Ah, sí, pero yo no sé cómo bailar. A Por ver, eso si yo te necesito- dijera, intenta bailar. ¿Ahora? Ajá. Ay, qué oso. No, 1,83 creo. Tú, Sí. tú mides 1,90. ¿Cuánto? ¿1,90? No, 1,90. ¿90? Sí. Ujú. Ah, no Sin manches. tacones. ¿Sin tacones? Con tacones como aquí. De verdad, yo siempre tengo las amigas aquí. Ahora mi comida sin picante es como... No tiene sentido. Sí. Me tiene que picar, me Sí. tengo que enchilar. Ahora tengo mi Valentino en mi bolsa. ¡Ah! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Güerito Vlog TV. Para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México. Hoy tenemos un super video, familia. Me encuentro en la media central aquí de la Ciudad de México porque tengo una invitada que les va a caer súper bien. Ella es de Nueva Zelanda, familia. Una de las cosas que me impresiona de esta chica es que está más alta que yo. Nunca me había sentido tan chaparro en mi vida. De verdad es una chica que les va a caer súper bien. Viene de un canal, ha estado por ahí, por Puebla, por Veracruz. De verdad, ya regresó a México. Les va a gustar esta chica. Damas y caballeros, bienvenidos a México. Hola. Nicolás. ¿Cómo estás, mami? Estoy bien. Gracias. Gracias por invitarme aquí. Qué bueno. ¿Cómo te sientes en México? ¿Cuánto tiempo llevas en México? Recién llegadita ahorita. Este vez solo como un mes. Un mes. Pero he vivido en Guadalajara durante la pandemia por casi un año. ¡Qué Sí. padre! Sí. A ella le vamos a preguntar varias cositas interesantes porque quiero saber qué hace una chica de Nueva Zelanda aquí en México. ¿Qué le trae a México? ¿Qué le gusta de México? ¿Por qué es tanto México? Porque de verdad puede ser muchos países, pero ella eligió México. Y bueno, familia, no se pierda este video, que este video estará muy, muy bueno. Hola, soy Nicolás o la Jirafita y soy de Nueva Zelanda, pero estoy aquí viajando en México. Sí, pero primero quiero decir perdóname para mi español porque no es bueno. No es perfecto, pero poco a poco Pero yo estoy te aprendiendo. entiendo, no está súper bien. Yo te entiendo súper bien. Más o menos. Súper bien. Ok. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 32 años. Ay, ¿qué? Soy 32 vieja. años. No, ningún viejo. ¿Cuánto mides, amiga? Yo miro una 90. 90. Sí, Uno más no- que tú, ¿no? ¿Quieres decir? Yo mido 1,84. ¿Estás No. seguro? Sí, Sí. no, 1,83 creo. Tú Sí. mides 1,90. ¿Cuánto? 1,90. No, una 90. ¿90? Sí. Ujú. Ah, no Sin man. tacones. ¿Sin tacones? Con tacones como aquí. De verdad, yo siempre tengo las amigas aquí. Tacones aquí. Ese nombre te queda muy bien, la Jirafita, amiga. Sí. No sé por qué la gente es tan... No sé, es mi nombre de la gente. No sé por qué. Bueno, le vamos a preguntar varias cositas, no te pongas nerviosa. ¿Estás preparada? Ay, sí. Sí, ¿estás preparada? Me Sí. favorece. Cuéntame un poquito de tu país, de Nueva Zelanda. ¿Qué hacías allá? ¿Estudiaste? Cuéntame un poquito. ¿Sobre Nueva Zelanda? ¿Sí? No sé, es un país muy chiquito, es cerca de Australia, en el Pacífico.
tenemos 5 millones de habitantes. Es como Sí. 5 veces más chiquito de esta ciudad. Como un estado. Sí, sí. Totalmente. Y pues comemos muchos mariscos porque somos 2 islas. Todo mi país es isla. Ok. Y más de eso, no sé, para mí Nueva Zelanda es un poquito aburrido. Aburrido. Sí, porque no hay mucha cultura. Sí, tenemos nativos, se llaman maoris. Ok. Pero sí, tenemos esta cultura y nuestra cultura también, pero sí, más de eso, como la comida es más o menos lo mismo por todo el país y eso me encanta sobre México, es como la comida es diferente en cada estado. Ok. ¿Estudiaste algo allá? No, yo no. No. No, pero trabajo en Australia, es porque, no sé, he vivido en Australia por 10 años más o menos. Ok. Y trabajo como un mecánica de maquinaria pesada. ¡Oh! ¡Qué impresión! Yo pensaba que me iba a decir, no soy atleta, natación, no sé, un deporte. No sé, te me haces así como muy atlética. Ah, sí, pero ahora no hago deportes o algo. No, puro comer. No. Sí. Porque cuando viniste a México por primera vez, ¿qué te incitó a venir a México? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué veías tú en Nueva Zelanda o cualquier país que estuvieras? ¿Qué te llamaba la atención de México antes de llegar a México? ¿Qué sabías de México en pocas palabras? Antes de México, ¿Qué sabías de México? casi nada. Como hay muchos carteles y drogas y muchos tacos y tequila. Ok. Y como, ay, perdóname para mi ignorancia, Claro. pero morenos en caballos Ah, con sombreros. claro. Y mariachi más o menos, pero no sabía que eso se llama mariachi. Pero eso tú lo viste en películas, me imagino. Sí, Pero para que, exactamente. así, claro, Sí. La noción que tenemos muchas veces de nosotros es, bueno, por las películas, Pedro Infante, Cantinflas, El Zorro, las Sí. películas allá Sí, del norte, eso. en caballo. Pero en realidad cuando uno viene a la Ciudad de México, ok, esto es una ciudad. Sí, o como Nacos México o sí, no sé qué más, pero sí, pienso que hay mucho desierto. Ok. Todo el país. ¿Algún cantante que escuchabas tú por allá mexicano? Antes, Antes. no sé, porque no sé la diferencia, es como hay música latino y eso es todo un grupo, es todo lo Ok, mismo. ok. Antes, ahora sí yo sé más. pero- Ok. ¿Y allá hay comida mexicana en Nueva Zelanda? Sí, hay comida mexicana, hay restaurantes mexicanas, pero no son Nada que ver muy buenos. con lo que es aquí, sí, ¿no? y tenemos más como Tex-Mex. Ah, ok. Sí, pero sí, poco a poco está mejorando, sí. Ah, qué bueno. Eso. Me dijiste que llegaste por primera vez a México. Pues mi primera vez para visitar Cancún, solo por como 5 días y Ok. ya. ¿Qué te Pero pareció Cancún? Está bien, Está pero no bonito. es México, ¿no? Es No. como, es un diferente parte. Pero... ¿Habías visto el mar así como en Cancún alguna vez en tu vida? ¿cómo? El mar así como turquesa, clarito. Sí, en el Filipinos o los Filipinas. Filipinos, sí. Ok. Ahí también, pero sí, es muy impresionante ahí. Y los cenotes ahora bucearon en los cenotes y eso es como increíble. Sí, me Eso. encanta eso. Y después de Cancún llegaste a la Ciudad de México. Eso era como en 2010, Ok. no sé, 2000 y como, wait, mi número son O sea que tu buenas. primera vez que Antes, tu sí. primera vez que viniste a México fue Cancún. Sí, Después te fuiste. solo para un corto viaje. Y después te Sí. fuiste. Sí. ¿Y cuando luego, regresaste? He caminado de San Diego Ok. a Tijuana. A Tijuana. Pero caminando en la frontera, Ah. sola. Ah, sí. ¿No te dio miedo? Un poquito. Y en este tiempo no hablo español. Sí, Wow. no hablo español. Sí, y pues, pero era bueno, está bien. Sí, es Claro. como- sí, hay hosteles ahí y es fácil a conocer gente nueva. O sí. sea que el segundo estado que conociste en México fue Tijuana. Sí. Ok, y después que bajaste a Rosarito, Sí, Ensenada, Ujú. Y La Paz. a Los sí, Cabos San Lucas, y- San José sí. del Cabo. Ujú. Ok, Sí. qué Y bueno. luego después de eso,
tomar un yate. ¿Un yate? Sí, de La Paz a Mazatlán. Pero un yate como privado. Es un ferry, se llama. Sí. Ferry, sí. No, no es diferente, es un yate privado. Ah, un yate privado. Sí, como con un hombre de Estados Unidos. Oh. Él era como viejo, pero quiere como ayuda para volar. Volar, Okay. ¿cómo se dice? Volar. Sí, volar, sí. Y ya era yo y una chica de Francia. Qué aventurera, ¿eh? Es como 3 días más o menos para cruzar. Sí. 3 días. Sí, Oh, pero eso era bueno. Sí. Ok. Ajá, llegaste a Mazatlán. Imagino que la música de banda, mucho ruido, ¿no? Sí, Por allá. Sí, ¿Qué más? y luego estuvimos en Puerto Vallarta y Sayulita. Sí, y después de eso Guadalajara y Guanajuato, San Miguel de Allende, Oh. Ciudad de México y luego Playa del Carmen para bucear en los cenotes. Ok. Y en este tiempo empecé el COVID, la pandemia. Ok. Sí. Y cuéntame algo, de todo lo que me has nombrado, ¿cuál ha sido el estado que más te ha gustado? El lugar que más te ha gustado. No sé, es difícil porque me gustan mucho los cenotes, pero no me gusta mucho como Cancún o Playa del Carmen. Porque está muy saturado, ¿cierto? Sí. De turistas, ¿no? Sí, pero me encanta ¿Puerto Vallarta? Puerto Escondido. Oh, Puerto porque- Escondido, Sí, ese sí, en Oaxaca, allá abajo. sí. Y Guadalajara. Vale. Sí. Y es de ciudad también, pero eso es como con tanta gente. Para ¿Sí? mí es muy loco. Sí. ¿Tú sabías que aquí en la Ciudad de México nada más hay 22 millones de habitantes? Nada más aquí. Sí, yo sé eso. Y eso es como 4 o 5 veces más de todo el país. Totalmente. Y más de eso, he vivido en Australia por casi 10 años. Y en todo área en Australia hay 25 millones de habitantes. Wow. Y Australia es más grande a México en área. Ok. Pero sin gente. No hay gente ahí. Wow. Sí. Eso es una gran diferencia entre Nueva Zelanda y México en las playas. Para mí es como en Nueva Zelanda no hay gente en la playa. No hay nadie. Es como, es posible a tomar, no sé, un día en la playa sin gente. Sí. Pero aquí es como hay restaurantes, hay mesas y sillas, Siempre y hay algo que vendedores y todo. Y eso no existe en Nueva Zelanda. O sea que posiblemente, no sé si te pasó a ti, ¿te llegaste a deprimir allá en Nueva Zelanda? O sea, ¿se sentiste sola o algo así? Depresión. ¿Aquí? No, en Nueva Zelanda, por no haber gente, por ser un poco aburrido. No, I mean, la vida en Nueva Zelanda es fácil más o menos. Okay. Es como, hay gente, pero no tanto, pero es como, tú tienes tus amigos y familia y ese tipo de cosas. Y es Okay. como, la gente en Nueva Zelanda son muy amables, como aquí en México. Es como, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Puedo ayudar? Como eso en Nueva Zelanda. Ok. Es como uno. ¿Cuál fue tu primer choque cultural cuando llegaste a México? O sea, tu primer choque cultural. Cultural. Creo que el idioma, ¿no? Es muy diferente, Sí. pero más que eso, hay mucho. La música, eso no es un choque, pero es como diferencia. La comida. La comida, sí, es muy diferente. La comida, ¿Comes picante? ahora sí. Sí, sí, sí. pero en Nueva Zelanda no comemos mucho picante. ¿Sí? Casi nada, sí. Sí. ¿Sí te pasó la venganza de Montezuma? ¿Cómo? ¿Sí te sucedió la venganza de Montezuma? ¿Qué es Montezuma? Bueno, la venganza de Montezuma es cuando una persona llega a México, come picante y se la pasa en el baño. Sí. Antes sí, ahora no. Pero eso está bien. Está lo mismo en Asia. Para nosotros Asia es más cerca. Mucha gente viajar por Asia y es lo mismo. Hay una cosa se llama Bali Belly. Ajá. ¿Cómo sabes Bali? Ok. Esta isla. ¿Tú sabes modelar? ¿Modelar así? No, no sé. Aquí. Esa. ¿Otro choque cultural? Sí. Creo que para mí la diferencia más grande es la vida en la calle. Es como la comida callejera y mucha gente en los parques y en la calle hasta como la madrugada y
y para ver niños no sé, muy tarde en la calle, eso es muy diferente. En Nueva Zelanda hay pueblos que no es posible comprar nada después de como 8 p.m. y ya, porque no hay gente y no necesitan, es como, sí, tú necesitas comprar tus cosas y sí, pero también aquí es como, wait, what am I trying to say? Aquí es como hay tiendas por todos lados, ¿no? Es como en Nueva Zelanda tú necesitas ir a una tienda o un restaurante para comer, no es como aquí. Ok. ¿Qué fue lo que más te gustó cuando llegaste a México? Que tú dices, wow, qué bueno, qué padre. Imagino que ya me dijiste parte de eso, el ambiente, la gente, la comida, que hay mucho movimiento, es un país muy... La fiesta. La fiesta, ¿te gusta la fiesta? Sí. Tequila. Ay, sí, pero es muy fuerte, ¿no? Tequila y mezcal para nosotros son es muy fuerte, porque no sé, no tomemos mucho en mi país, pero sí, pero me encantan micheladas. Las micheladas, te fascina. Cuéntame cuál fue, ¿te acuerdas la primera comida que comiste llegando a México? ¿Te recuerdas? ¿Cuál fue lo primero que comiste? Ay, no. Tacos, me imagino. No recuerdo. Sí, o fajitas, creo. Fajitas, pero ¿no? Eso era en Cancún, sí, en por Cancún. eso es como... Sí. Pero sí, tacos, creo, en no sé, Rosarito o algo, o Tijuana, sí. Bueno, ya has probado, me imagino que varias cositas. ¿Me puedes decir tu top 5 de comidas mexicanas que te gusta? Ok, sí, mi top 5, barbacoa de Guadalajara. Oh, birria. Estos taquitos por la mañana, sí, doraditos. Rico. Con consomé, sí. Ah, eso ya te voy a llevar un lugar. Sí. Y ¿qué más? Tacos de todo tipo. De todo. Sí, hay pues no todo. Sí, sí, ¿De ojo? me gusta. ¿De tripa? He probado eso, pero buche? no me gusta ojo o cerebro. Sesos. No me gusta eso. Pero sí, comemos como ojos de pescados en Nueva Zelanda. Ajá. Y comemos tripa y lengua y este tipo de cosas. Pero no es muy común en Nueva Zelanda, pero comemos eso. ¿Qué más comida probó? ¿El pozole? ¿Todo eso? Sí. Pozole y... no sé qué. ¿Te gusta la comida garnacha? Quesadillas, guarache. Pero no como queso. No como... por eso el no. lácteo. Pero me gustan gorditas. Gorditas. Ay, gorditas. Y los gorditos también. ¿Gorditas? Sí, y... pues no sé qué más, como... Mi otra bebida favorita es agua de Jamaica. Ay, sí, qué por rico. la mañana, eso sí, está bueno. Sí. ¿Cómo te ha tratado el mexicano a ti? ¿Cómo qué? ¿Cómo te ha tratado el mexicano? ¿Cómo te has sentido? ¿El mexicano cómo te trata a ti? Sí. Los mexicanos son muy amables. Ujú. Con los extranjeros. No sé con toda la gente, porque muchos de mis amigos mexicanos dicen que... pero la gente no es lo más... no sé, la más... O sea, lo que te estoy buena queriendo cosa decir aquí, pero... que tratan mejor al extranjero que el de aquí. Creo que, pero eso es normal, ¿no? En mi país también es como tú... Quieres mostrar lo mejor de tu país, quieres enseñarle lo que hay en tu país, ¿cierto? Bueno, un ejemplo. Por ejemplo, el mexicano se esmera muchísimo para que sepan los extranjeros cómo es México, cómo se come en México, Sí. lugares que tienes que visitar, ¿no? Sí, Todo es eso. como necesitas ayuda o quieres, no sé, quedar en tu casa o que quieres probar, todo eso, pero sí. No sé cómo se dice en español, pero es como a Mexican is the one worst enemy. La gente aquí en México son muy amables y sí, todo el tiempo están ayudando a mí para viajar o para conocer luego Sí. lugares nuevos y este tipo de cosas, y eso me encanta. Cuéntame qué es lo que no te ha gustado de México, que tú dices, ¿sabes que no me gusta esto? Tamarindo. Tamarindo. No me gusta eso. No te Pero gusta. creo que antes de México nunca he probado eso. Ok. Pero eso no me gusta, tamarindo. Pero más de eso, posiblemente la seguridad. Eso seguridad. es como, sí. ¿Te has sentido insegura? A veces sí. Y pues cuando no es posible caminar en la calle por la noche y este tipo de Mejor cosas. evita. Sí, es como, eso no...
casi no existen en Nueva Zelanda. Es como es muy seguro en mi muy país. seguro. Sí, tus cosas ahí o en la playa está bien. Cuando estás nadando y sí, este tipo de cosas, pero y como en la sí, es porque casi robaron en la calle 2 veces aquí, ¿A ti? pero sí. Sí, ¿qué te robaron? Celular. Casi, sí, mi celular era aquí en mi bolsa. Ok. Y estuve caminando y él, no sé quién, pero él, no sé, siente algo, movimiento en mi bolsa y como que sentiste que te lo estaban tocando. Sí, Ok. pero él, no sé, he had my phone and he put it in his pocket. No sé cómo se dice, pero es como, él, tuve, no. Quería agarrarle y guardarle su... Sí, en sí. ok. No sé cómo se dice, pero sí, y no sé, visto eso y no sé, no hablé español en este tiempo, es como, ay, fuck you, and like, como eso, y me empuje y arreglar mi celular. Ajá. Ya, y como... ¿Listo? Ya. Pero mi mamá era en mis audífonos, en este, like, no sé, en una llamada o llama, y sí, eso, ella como, después ella era como, ¿estás bien? Ay, sí, estoy bien, dormí, ma. Y ella era como, ¿estás seguro? Sí. Pero, sí, ese pasó, pero, no sé, eso en Nueva Zelanda es como... No es muy común. Hay como ¿cómo se dice? To rob. No sé esta palabra. ¿Ladrón? Ladrón. Sí, hay ladrones. Aquí le pero dicen es más- ratero. Aquí le dicen ratero. Lateros. Ratero. ¿Así? Ratero. Es lo mismo. Ahí va el ratero. Es lo mismo. Sí, lo Ay. Pero sí, no, hay clateros en Nueva Zelanda también, pero es más como en tu carro cuando no hay gente o en tu casa cuando no estás ahí por la noche o algo. Pero más que eso, sí, en la calle cuando estás caminando no hay mucho como ladrones ahí. Sí. Eso es lo que no te gusta de México. Sí, la seguridad, porque soy una mujer y soy, no sé, sola muchas veces y por eso sí, necesito tomar Uber, sí. Sí. Pues sí, no sé, Nueva Zelanda, y porque antes beben mucho alcohol o toman mucho alcohol. Ok. Ahora, más o menos, pero es como en Nueva Zelanda es seguro para no sé, tomar un Uber o taxi por la noche cuando estás borracha y sola. Es como, es como tu amigo, ay sí, adiós, hasta mañana o algo y ya, es como no hay problema. No hay problema. Pero sí, aquí en México es como, I know, like, voy con tus amigos o sí. ¿Tu familia está en Nueva Zelanda? Sí, en Nueva Zelanda y Australia. Australia. Sí. ¿Qué te han dicho? ¿Qué haces en México? ¿No te han dicho algo? Así como, ¿qué haces allá? ¿Estás loca o qué? No, es porque he viajado mucho en mi vida. Sí. Es por eso es como. ¿Estás acostumbrada a verte ahora. viajar? Sí. Dime otras partes que has viajado en el mundo. Brasil y un parte del Caribe, Estados Unidos, Canadá, Londres y Inglaterra, Irlanda, muchos países en Europa, porque he vivido en Londres por 2 años. Ok. Sí, y Japón, China, Tailandia, no sé. Wow, pero mucho. más, sí. Wow. Corea Norte. Oh, Sí. wow, bastantes lugares. Sí. Bastantes. Para tener 32 años, has viajado bastante. Sí. Entonces tú eres una mochilera, como dirían por ahí, una Más o menos. una vagabunda mochilera, viajar. Sí. ¿Te gusta Sí. viajar, travel, viajar mucho? Sí, ¿no? y ahora quiero viajar por todo Latinoamérica. Wow. Como 1 año o 2 años, no sé. Sí. Qué- Pero de ahora por 2 años. Ojalá. Pero Ojalá, no sé. claro que sí. Necesito más dinero, pero sí. ¿Tú sientes que México es un buen país para vivir? Creo que sí. Para vivir como un extranjero, creo. ¿Se te hace barato, económico o caro? La vida. Ahora es más caro que antes.
antes de la pandemia era más barato, ¿no? Más barato. Pero eso es todo el mundo ahora. Pero sí, es barato. Y pues creo que sí es un buen lugar para vivir. Sí. ¿A ti te gustaría vivir en México? Sí, pero ahora no, porque quiero viajar más. Ok, pero en Pero un futuro, posiblemente, en sí. futuro tomarías México como un lugar para ya radicarte. Sí, posiblemente en la playa, pero sí, es porque el clima aquí está bueno, la comida, Todo. sí, es más barato en mi país y sí, la Ok. gente es tan amable y ¿Te has sentido que has extrañado tu país? Ponte un día que te levantes y digas, oh, me extraño mi país. sí, antes cuando era viviendo en Guadalajara, sí, porque era fuera de mi país por mucho tiempo. Pero ahora, no, porque he vivido en Nueva Zelanda por un año, Sí. como el 2021. Sí. Y pues ahora estoy bien por, no sé, un año más o menos y voy a regresar por un rato y ya, voy a viajar de nuevo. Sí. Bueno, familia, vamos a comenzar las preguntas picantes. Ok. Preguntas Sí. picantes, ¿estás preparada? Sí. ¿Están preparados? ¿Qué es lo más loco que has hecho en México? Ay, creo que no voy a decir eso en cámara. Ok, porque ok. no sé si es legal o no, pero Bueno, contamos. 2. ¿Te gustan los mexicanos? ¿Has visto mexicanos bonitos que tú dices, me parece guapo? ¿O te han echado? En Venezuela hay una palabra que es echar los perros. ¿Sabes Ajá. qué significa? O sea, te han seducido, se han acercado a ti para, no sé, halagarte, hablar, conversar, ¿Has tenido ese tipo de cosas aquí en México? En Guadalajara me dijiste. sí. ¿Sí? Sí, pero sí me encantan los mexicanos. Ay. Eso. Pero sí, para mi altura es difícil porque me gusta hombres altos. Sí, es porque no quiero sentir como un gigante persona Claro. en la cama o algo. Pero por eso sí es difícil aquí porque pues sí, no hay muchos altos hombres aquí. Pero sí, hay guapos mexicanos. En Guadalajara sí, y aquí en Ciudad de México. Y en el norte creo que ellos están más altos. Sí, Y eso me gusta. ¿Te gusta bailar música mexicana? Sí, pero yo no sé cómo bailar. A Por ver, eso si yo te necesito- dijera, intenta bailar. ¿Ahora? Ajá. Ay, qué oso. Es como eso. Eso. Está bien, bravo, eso, bravo, está bien. Sí, pues, pero sí, no sé, pero quiero aprender. sí, sí. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Salsa, merengue? Creo que es salsa, pero eso no es de México. No, es de Sí. Puerto Rico. Sí. Puerto Rico, República Dominicana, por Sí. ahí. Eso. No sé, algo como es que quiero bailar banda. Banda, wow, estaría los Tigres del Norte, la banda MS. Sí, quiero viajar por Sinaloa, pero ahora no está seguro. Sí. Debe haber una comida que no te gusta en México. Nada, que tú dices, no me gusta, y lo he intentado y no me gusta. Tamarindo. Tamarindo. Algo con tamarindo, no me gusta eso. O sea, que cuando tú pides tu cerveza, no le echan chamoy. Sí. Sí. Sí, está aquí, pero la michelada es como perfecto con eso, pero más que eso no me gusta tamarindo. Sí. Y pues solo tacos de ojo y tripe y tipo de comida. ¿Te han discriminado? ¿Te has sentido discriminada aquí en México? No, es solo aquí es como la gente están mirando a mí todo el tiempo para mi altura y porque soy güera y es como si no soy de aquí y la gente sabe eso y es como es solo eso, es como Eso. cuando estoy caminando en la calle es Ok. como toda la gente está mirando Ok. todo el tiempo, sí. Si un hombre te quisiera enamorar, ¿cómo lo tendría que hacer para que tú te enamores?
güey, es como, no entiendo, es como O sea, si una alguien persona que yo quiero. si una persona quisiera conquistarte, enamorarte, Ajá. ¿tú qué quisieras cómo fuera la persona para que tú cedieras? ¿Qué necesita ser él para enamorarte a ti? ¿Cómo tiene que ser el hombre? El macho. Él necesita El man. ser alto. A veces, como entre aquí y aquí está bien para mí. Si hay hombres en este canal, por favor. Wow. Está Está difícil. Y como pues él necesita gustar a viajar porque mi vida no está en un lugar y por eso mi vida es como es difícil a conocer gente que quieren viajar mucho para este tipo de vida que yo tengo y más que eso él necesita ser como amable y con mucha paciencia y Contigo. sí. Con toda la gente, con la vida, ¿sabes? Sí, sí. Y no sé, con un buen personalidad, sí, con humor, ¿sí? ¿Cómo? Un Tienes que ser sentido chistoso, de ser chistoso, sentir sí, humor. sí, más como... Tienes que reír. Sí, Divertido. sí, más divertido que yo. Y, Eso. ¡Ah! y él necesita reír a mis bromas y... ¿Qué level de diversión tienes tú? ¿Qué nivel de... qué? Diversión tienes tú para que la persona sea más divertida que tú. A mi nivel de o sea, ¿qué? No, pero sí, es como no sé qué más. Él quiere estar enamorada, ¿no? Es Sí, como, sí quiero eso, pero sí, estoy sola por mucho, estoy soltera por mucho tiempo ahora, pero está bien, es la vida, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, Pero también él necesita trabajar en él mismo, como en sus personalidad o sus como emocionales y este tipo de cosas. Él necesita trabajar en eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste novio o pareja? Novio, pues, era un hombre en Nueva Zelanda de Uruguay. No, un poquito menos, pero de Uruguay. Pero eso solo como un situationship, como por 3 o 4 meses. Pero sí, viajamos mucho en Nueva Zelanda y eso, pero sí, él está ahí, estoy aquí. Y antes de eso era cuando tenía 26 años, creo, como, no sé, 5 años. Hace 5 años. Sí, 6 años, sí. Y él era, no sé, estuvimos juntos por 2 años y medio, creo que, y compramos una casa juntos y... Wow. Pero sí, está bien. Pues sí. Pero ahora él está feliz y con su esposa y su hija y sí, eso es bueno. Qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Crees en el matrimonio? ¿Qué? ¿Crees en el matrimonio? ¿Matrimonio? No, para mí no. ¿No? No es un tema muy, no sé, fuerte o especial para mí. Es ¿No te como- gustaría tener un hijo? No, yo ¿Hija? no. ¿No? No, Una igualita a ti, ¿no? No, para mí no quiero bebés. No. ¿Alguna razón especial? No, solo es que, no sé, desde era niña es como necesita cuidar niños y Ya. soy de una familia muy grande Oh, ok. y sin dinero y es como una niñez muy difícil. Sí, claro, Pues, claro. en comparación de aquí y Venezuela sí, no era difícil, pero para mí sí, en mi vida sí, Claro. eso era difícil en Nueva Zelanda, pero sí, y pues no sé, mi hermana tiene 5 hijos y ¿A que te dé uno? ahora sí, yo no necesito porque tengo mis sobrinos y Qué bonito. tengo 3 hermanas y ellos quieren bebés y pues por eso sí, está bien, estoy bien con mis sobrinos y no sé, posiblemente en el futuro ¿Cambies de pensar?
Creo que no, porque tengo 32 Pues está años. joven. Sí, pero no voy a cambiar pero posiblemente voy a adoptar o foster, no sé cómo se dice. Adopción, pero, adopción. sí, posiblemente, pero por ahora solo quiero viajar y vivir este estilo de vida. Vivir la vida. Sí. Quiero saber esta pregunta. Ajá. A ver, ¿crees en Dios? No, yo no. ¿No? ¿Por qué? No sé, es como en Nueva Zelanda nosotros no somos muy religiosa, pero ¿Qué religión manejan allá? es católica. Católica. Sí, pero no es como tanto. Pero hay muchos diferentes tipos porque en Nueva Zelanda hay mucha migración y Ok. mucha diferente gente. Ok. Sí, pero ¿Y tú sientes que las personas que se mueren a dónde van? pues ojalá sí, porque no quiero morir, pero pero no sé dónde y no ¿Dónde sé, van? es como sí, y cada persona quieren pensar en qué quieren. Claro. No, pero mucha gente dirá, bueno, me muero y ¿a dónde me voy? ¿Tú sientes que Sí, existe yo quiero ir a un lugar. pero No sé cuál. no sé, la vida en vida, mi vida ahora es Aquí. difícil, ¿ok? Es como, yo necesito pensar solo en esta vida por ahora y eso es un problema por el futuro, ¿no? ¿Comida preferida que no sea mexicana? ¿Qué te ha gustado de otros países? Me gusta la comida de Tailandia y Japón. Sí. Son mis favoritos, creo. ¿Te gusta el ramen? Sí, todo ramen y sushi, y de Tailandia como pad thai o Sí curry, lo he escuchado. masaman curry o sí, Qué papaya, rico. ensalada de papaya. Me dijeron que también la comida ya es picante, ¿no? Sí, en Tailandia sí, es muy picante, pero es como diferente, no hay como jalapeños o habanero, es un diferente tipo de picante, Ok. sí. Tú que has probado el picante de allá, ¿tú sientes que el picante de allá pica, pero no sabe, y aquí sí sabe, tiene sabor? ¿Tú piensas eso? Sí, aquí es Tiene como, sabor el picante. Sí, es como ahora mi comida sin picante es como No tiene sentido. sí. Me tiene que picar, me tengo que enchilar. Ahora tengo mi Valentino en mi bolsa. ¡Ah! ¡Sí, papá! Ok. ¿Te gustan los taquis, todo eso, no? Los taquis. Sí. Eso. Pero y como dulces con chile y sal y azúcar, eso es como muy raro, pero me gusta eso porque eso no existe en Nueva Zelanda. Tengo una, es como con mango, sal y chile. Yo te vi. No, Sí, pero me qué gusta. bueno, mexicanizada. Sí, y ahora en mi cerveza me gusta como sal y limón, y antes eso como, y en Nueva Zelanda eso es como, No es como, guácala, sí. pero ahora es como, sí, me gusta eso mucho. Y fruta como mango o algo con chile y sal y limón, me encanta eso. Sí. ¿Tú sientes que le falta a México para ser un excelente país? La seguridad y como una mejor economía, ¿no? Que no haya corrupción. recuerdo. No haya corrupción. Sí, Sí. sí. Y ya. Sin corrupción, este país está perfecto. Sí. Increíble. Bueno, familia, ya le hice una entrevista a Jirafita, pero queda la parte más importante. ¿Adivina qué? Okay. ¡Comer! ¡Hay que comer algo! Sí, Hay que comer algo. Comida callejera Callejera. con picante, sabroso, sí. agua Vamos. jamaica. Sí. ¡Vamos! Y bueno, mi gente, estamos aquí en la Alameda Central. Les cuento que uno de los lugares más turísticos en la Ciudad de México, la verdad que me encanta muchísimo. ¿Tú has conocido Nueva York? Nueva York, sí. ¿Tú sientes que esto se parece a Central Park? No. ¿En qué? Central Park de Nueva York. ¿Sí? ¿Se parece un poco o no? Un poco, Un sí, poquito. pero es más grande, ¿no? Es como más que Chapultepec. Ajá, eso. Sí. Pero es un lugar de verdad que puedes caminar, está bonito. Yo Sí. siento que está chévere, ¿no? Sí.
Te voy a enseñar palabras venezolanas. Ok. ¿Te gustaría? Ajá. ¿Sabes qué significa chévere? Chévere. Chévere. Pero usas este aquí, ¿no? Es No, como- venezolana. Sí, pero... No, lo pronuncio también. Chévere. Aquí es chido. Qué chévere. Aquí es chido. Ah, sí, pero usan los dos. Los ¿no? dos. Sí, pero eso es de Venezuela. De Venezuela. Ok, amigo. Ok. Eso. Chévere. Ella me estaba contando detrás de cámaras que quiere ir a Venezuela, ¿verdad que sí? Me estabas contando que quieres ir a Venezuela. Ah, sí, yo quiero ir a Venezuela para viajar, para conocer el país. Salto Ángel. Sí, pero sí, no sé si es seguro para una mujer. Dígame, familia, sola. ¿quieren que lleve a Jirafita allá a Venezuela? Bueno, llegamos a Bellas Artes. Este es uno de los puntos de encuentros más famosos aquí en la Ciudad de México. ¿Has entrado? Este edificio creo que es mi favorito edificio en todo el mundo. Sí, está bonito. ¿Tú sabías que el 90% de este edificio es de mármol? Mármol. Ah, sí. Sí, ¿no te das cuenta? Sí, está bonito, ¿no? Sí, eso es muy bonito. No me había dado cuenta. ¿Has entrado? ¿Has entrado? Sí, he visto un show dentro, sí. Qué bonito. Sí. ¿Y este torre también? Sí, esta es la torre latinoamericana. He hecho yoga Ah, en arriba. Sí. ah, es un mirador. Sí. Ah, sí. Sí, por la mañana para la amanecer. Sí. Ay, qué hermoso. Qué Increíble, vista se ve allá, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? Sí. ¿Y has ido a esta cafetería? Ah, sí, pero nunca he visitado eso. Porfirio. Ah, y hay otra cafetería, ¿sí lo ves? Ah, sí. Eso. ¿Se ha visitado el restaurante de los azulejos? Que está ahí, de Sunburst. No, ¿cuál? El de ahí, de Sunburst. ¿Quieres ir? Sí. Sí, he visitado panadería, no sé qué. La se Ideal. llama. Sí, es como... ¿Te gusta? Sí, pero es loco. Es como hay tanta gente todo el tiempo. Y sí, he visitado Casa Azul y la catedral, Ajá. Sí. y el Zócalo y Luis, no sé. El Zócalo está bonito. Es mi tercera vez aquí en Ciudad de México. Sí. Pero sí te gusta. Sí, me gusta mucho, sí, porque hay mucho para hacer y todo es diferente para mí. Eso. Sí. Y bueno, familia, este es el corazón del centro histórico de aquí de la Ciudad de México. Quiero que vean, familia, se ve bonito por aquí, ¿no? Muy bonito. Sí, los edificios aquí son muy viejos. Es como en Nueva Zelanda somos un país como nuevo y esos no existen más edificios muy viejos. Bueno, mi gente, vi a este señor aquí en la calle de esa Jirafita. Tú tienes que probar esta delicia. Vamos a ver si te va a gustar. Se llaman chapulines. Chapulines. Yes. Como chapulín colorado, chapulín colorado. ¿A poco no, amigo? Ah, sí, no. Cuéntame, ¿qué vendes aquí aparte de No, chapulines? pues traigo chapulines, cacahuates y papitas, papatinas, como le dicen. ¿Cuánto es lo menos que puedes venderme? Pues tampoco me voy a comer. Pues, de los chapulines lo estoy dando a 35, bueno, eso ya es lo menos, sí. ¿35 lo menos? Sí. Pero no comemos mucho. Ah, es que, bueno, O sea, no me puedes vender 20 pesos. unos 20. ¿La bueno, mitad de eso? La mitad, Sí. claro. Sí, la mitad. Los Timón y Pumba Sí, tampoco. porque yo solo Sí, sí, dale. Las papitas también, bueno, los cacahuates también, bueno, estoy dando a 25 o una medida 15. No, dame medio de chapulín, Medio, por favor. Claro, ¿no? Medio de chapulín. tanto. Sí. O no comemos. Leche, limón, salsa. Le echa limón, salsita, Con con todo, todo, sí. ¿eh? Mira, Jirafita va a probar los chapulines aquí en la Ciudad de México y miren, ya le están echando limoncito, le están echando salsita. ¡Wow! Mira con todo, ¡wow! ¿Hay un baño cerca? ¡Wow! No te pases. ¡Ay, qué delicia! Mira, mira aquí.
Jirafita y yo vamos a probar los chapulines, pero de verdad, de esta manera no lo había probado. Le echaron un chingo de salsa, nada más lo había probado solito. Sí, pero es como, ellos son como sin babotana. sabor, ¿sí? Sí. Es como la textura. A ver, ¿Eso yo- es una palabra o no? Yo quiero hacerlo junto contigo, de agarrar uno. Ok. Vamos a hacerlo juntos. Ay, sí, pero es con piernas. Ay, salud. Salud. No sabe mal. Sí. No tienen sabor, pero es como, es crunchy. Sí, A crocante. veces textura es rara. ¿Sabes qué me sabe a mí? Como camarón seco. Sí, sí, ¿Verdad? pero no comemos camarón seco en Nueva Zelanda tampoco. Wow, imagínate. Ay, qué rico, dame otro. ¿Tú viste la comiquita Timón y Pumba? Timón y Pumba. No. Hakuna Timón y Matata. Pumba, ¿sí? Bueno, pues yo comía Ah, sí, sí. Sí. proteína de la buena, ¿eh? Proteína de la buena. Yo sé otros tipos de proteína que es más bueno. Ay, a ver, dime, pues. A ver. A ver, ¿cuál? Que estoy comiendo. ¿No? Ah. Yo no hablo español, no entiendo. Nada más le escuché que ella le gusta otra proteína buena. Wow. Sí, ya con tres estoy bien. Vamos ahora sí a comer comida. Está bonito, ¿no? ¿Estás montado? ¿El ¿Qué? bus? ¿Estás montado en el bus? Ah, creo que solo el metro. ¿El aquí. metro? Sí, el bus en Guadalajara. Guadalajara. Sí. Está bonito. Ese es de los más nuevos, ¿viste? ¿Ah, sí? Tiene como menos de un año. Ah. Pero está más bonito. Sí. Ujú. Vamos. Amiga, te cuento que esta es la avenida más transitada de la Ciudad de México. Esa. ¿Esta? Esta es la que está aquí. Esta es la calle Madero, o sea, la calle Madero. Ajá. Y según dicen varias personas, que es la calle más transitada de México. Ah, sí. Sí, supera que calles como a las de Tokio. Esta. ¿No has visto que aquí se acumula mucha gente? Ah, sí. Pero en Tokio hay una con más gente, ¿no? Sí, claro, la supera México. Sí, Pero he esta- visitado eso. Claro. ¿Tú has ido? Sí. ¿Esta? ¡Wow! Sí. Bueno, es tanta gente. Es muy grande. muy grande, ¿no? Sí, es como es posible cruzar de 4 lados. Bueno, mi gente, voy a llevar a Jirafita a que pruebe la comida en la casa de Toño. Ella dice que no tiene ni idea qué es eso. Tú nunca has comido en casa de Toño. Primera vez. Te cuento que se puede decir que es de los restaurantes más famosos de la Ciudad de México de antojitos mexicanos. ¿Qué? ¿Eso es uno? Ese es uno, la casa de Toño. Y más, no sé, es como hay un lugar para tacos, es muy pequeño ahí, Sí, ¿sabes? sí, aquí hay uno. Y Pero esto te va a sorprender porque venden pozole, Ajá. tacos de lo que tú quieras, flauta, cochinita pibil, Ajá. muy rico, que se ve mucho en Mérida, por allá abajo en Cancún, Ajá. la cochinita. Las aguas increíbles, te va a gustar mucho. sí, y tengo mucha hambre. ¿Tiene hambre? Ah, bueno, vamos a comer. Bueno, mi gente, ya entramos aquí en la casa de Toño. Una de las cosas que es muy tradicional es el pozole. ¿Te gusta el pozole? Sí, sí me gusta. Y mira, el chico 73 y el grande 79, me gusta bien el grande, ¿no? O sea, hay flauta, hay tostadas, hay sopa, y hay enchiladas verdes, rojas, enfrijoladas, quesadilla, taco de cochinita, bistec, cecina, cabeza surtida, hay de todo. ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo el pozole. Ok, sí. El pozole lo has probado, ¿no? Ok, Ese sí. es muy rico. Ajá. Y con otra cosa que tú quieras, no sé si quieres una flauta o pide el pozole y si tienes más hambre te comes. Ah, sí, pozole y una otra cosa, pero sin queso. Algo sin queso. Ah, ok, perfecto. Mira, aquí están las aguas bien ricas. Aquí hay agua de horchata y tamarindo. ¿Horchata te gusta? Ah, ¿horchata te gusta? No. Pero creo que horchata a veces tiene leche, ¿no? Creo que sí. ¿O qué quieres? ¿Una coca? O ahí está, creo que es jugo de naranja por ahí. O sangría. Fanta, Mundé, Sidral, del Valle de Mango, Coca-Cola sin azúcar. No sé, ¿qué quisieras? Yo no sé a qué hora es. Ay, quiero una cerveza o Ah, bueno, una sangría. cerveza. Ok, ¿Qué sangría. hora es? ¿Una cerveza? ¿Qué quieres? ¿Corona? ¿Modelo? ¿Pacífico? Ah, ¿La Corona o no, cuál? voy a pedir un sangría.
gustaría. ¿Es con alcohol esto o no? No, sin alcohol. Ay, no quiero eso. Nah. Sí, todavía no. ¿Me das un pozole, por favor? ¿De qué amigo? ¿De qué quieres? ¿De pollo, maciza, cabeza, surtida, vegetales? ¿De pollo? Sí. De pollito, ¿no? ¿Es lo mejor o...? Sí, es más sano. Sí. Sí. Grande, ¿verdad? Es grande, por favor. Sí. ¿Quieren con lechuga, algo y cebolla? Sí. Yo quiero una flauta surtida, por favor, con ¿Orden? todo. Sí, por favor. ¿Grama que es lechuga? Sí. ¿Tomar? Flautas Ajá. como aquí todo ¿Sí? raro, ¿no? Esa, tan bonita, tan Ajá. rica. Me das un agua de... ¿Tiene naranja? Jugo de naranja. ¿Jugo de naranja? Jugo de naranja. Dame uno. ¿Ok? ¿Estudiante? Ella una cerveza. ¿Tiene cervezas? Corolla Victoria Negra modelo especial, ultra y así. Morelo. Modelo. ¿Claro? ¿Será todo por el momento? Sí, por ahorita sí. Entonces no habías conocido este lugar, amiga. ¿Cómo? No habías conocido este lugar. No. Pero ahora sí, estoy aquí. Vamos, quiero este pozole, quiero probarlo. Bueno, Jirafita va a probar el pozole mexicano. Esto es muy tradicional en las fechas patrias. El 15 de septiembre, Sí. también en Navidad, a la gente le Sí. gusta el pozole. Sí. Muy común. Sí, he probado pozole con mariscos en Holbox, Isla Holbox. Ay, Sí. Holbox. ¿Te gustó? Sí, es diferente. Sí, igual es como una sopa de camarones, ¿no? Bueno, familia, llegaron las flautas surtidas de carne, de papa y de pollo. Y llegó el pozole de Sí, Jirafita. pero yo tengo un problema con la lactosa, sí, estoy muy intolerante de la lactosa. Yo me como las flautas del pozole. Eso. Mira, te cuento que aquí tienen una tradición que es el limón, Ajá, el sí, picante. eso también. No tenemos estos en Nueva Zelanda, pero me encanta. Y voy a traer una de mi mamá. El limoncito. El pozole siempre se acompaña con tostada. Eso es Con muy rico. tostadas y Muy rico. limón. Y limoncito. Igual aquí hay salsa, aquí te gusta el picante, no sé, Sí. aquí hay muchas salsas picantes, Sí. mira, hay salsa verde, salsa roja, hay chile de árbol. Pero ahora tú te gustas picante. ¿O No, sí, ya, yo como te picante. gustan las chiles, no? Sí. Los chiles tú. Sí, sí, sí. Es que Yo también. le estaba diciendo a ella que en Venezuela no es común comer picante, eso no, o sea, no es común. Sí. Pero nos adaptamos, pues, ¿me entiendes? Y es rico, ya todo tiene que llevar picante. Sí, pero aquí para mí cada vez necesito probar y... Prueba un es para- poquito. Sí. No vaya a ser muy picante. Ay, eso es muy ácido. Aquí hay otra, mira, aquí hay... Ay, pero sí pica mucho. ¿Sí pica mucho? Sí. ¿Y qué más? Aquí hay ¿Algo verde. más? Sí, pero eso está bien, solo un poquito. Creo que está bien, sí. ¿Y qué más? ¿Eso? Más nada. Y con tostada, agarra una mano una tostada y la otra mano el tenedor. Y vas comiendo así. Tostada. Sí, me cuchara. gusta como aquí es como no somos cubiertos mucho, es como no necesitamos cubiertos aquí. Ay, qué rico. Está rico, ¿no? Sí, sí, me gusta eso. Es- ¿Es con qué? Eso es maíz blanco Ajá. con pollo. Es pechuga de pollo. Y esto lleva rábano y lechuga. Es raro, ¿no? Cuando llegaste a México y viste eso, tú dices, wow, ¿cómo puede llevar lechuga, rábano? ¿No? Es como muy... No es muy común, ¿eh? No es muy común para comer verduras aquí, por nada. Es como yo quiero, en Nueva Zelanda comemos muchas verduras o vegetales. Sí. Aquí es como puro queso y carne y ya. Está muy bien. Pero sí, eso es muy, muy rico. Bueno, Jirafita está probando el pozole de la casa de Toño. Vamos a preguntarle qué tal. ¿Está bueno? Sí, riquísimo. Sí, me gusta mucho. Mira, todos los mexicanos dicen que este pozole es el mejor de México. Sí, Todos. aquí en este lugar. Aquí en este lugar. O sea que tú estás probando el mejor pozole de México. No, nunca he probado un mejor pozole de aquí. ¿Mejores? No, nunca he probado. Ok. Sí. Pero Eso que es lo mejor, sí. tiene buen sabor, ¿verdad? Sí, Eso. es con mucho sabor y pues sí, me gusta. Bueno, buen provecho.
Y Rafita me estaba contando algo muy que me causa, es diferente. ¿Qué me estabas contando? A ver. Ok, so provecho es como para decir provecho. Aquí es muy lindo, me encanta eso. Pero en Nueva Zelanda y Australia no usamos eso por nada. Es como a veces como like enjoy your food, pero solo para la gente que es en tu mesa o tu familia o algo. Pero para decir eso como provecho a la gente en el restaurante o en la calle o algo, eso es muy raro para mí. Y es como, creo que la gente en Nueva Zelanda van a decir como, ¿quién eres? Like, ¿por qué estás hablando conmigo? Sí, es raro, pero... En Venezuela decimos buen provecho, pero más que todo a los conocidos, no a los desconocidos. Por eso es que yo le estoy diciendo a Jirafita que el mexicano es muy amable, por eso es que es así. Y es algo muy bonito. Bueno, aunque al principio uno no está acostumbrado, esa es la palabra, no te acostumbras, pero es algo bonito del mexicano. Y bueno, yo voy a probar, familia, estas flautas que son surtidas. Me gustaría que Jirafita probara, pero tiene leche, queso y bueno, ¿no te gusta mucho? Sí. No, yo tengo una intolerancia. Tiene una intolerancia a la lactosa y por eso no puede comer, pero bueno, ya vamos a ver qué pedimos otra cosa. De todas maneras, familia, después de este video se viene un video de pura comida callejera. Vamos a llevar a Jirafita a probar comida callejera auténtica. Sí, yo quiero eso, porque eso casi no existe en Nueva Zelanda. Es como necesitamos ir a un restaurante para comer. Eso. Sí, es difícil tener permisos para la comida callejera. Sí. Bueno, mi gente, ya bajamos aquí de la casa de Toño. La verdad que la comida estuvo genial. ¿Qué te pareció, Jirafita? Sí, esta comida aquí está muy rico. ¿Pozole? Pozole, te encantó. Sí. Eso, familia. ¿Cómo te pueden seguir, amiga, en tu canal de YouTube? Mi canal se llama La Jirafita. La Y Jirafita. tengo Facebook y todos los redes, sí. Familia, vayan y le den mucho amor. Ella también va a sacar videos en canal justamente conmigo y se vienen varias colaboraciones también. Este 2023, familia, tenemos varias sorpresas y pues nada, esperen el segundo video porque se viene otra de comida, pero esto no va a ser de restaurante, va a ser comida callejera. Eso, prepárense, familia, y pues nada, activen la campanita de notificaciones, búscame en Instagram como Güerito TV y nos vemos en el próximo video. Chao.